sobre las cosas que corresponden a los temas técnicos de la agencia, como lo que la magistrada Diana acaba de preguntar. Yo quisiera empezar por el tema del cambio de modelo del 902, que hizo un giro o pretendió hacer un giro a atención por oferta, ¿cierto?, y no por demanda. 5 años después de la implementación del decreto ley 902, varios son los problemas que demuestra ese diseño. El primero es que los planes de ordenamiento magistrado no se habían ejecutado porque se diseñaron como un gran estudio de la tenencia de la propiedad que no respondía realmente a la necesidad de intervención en los predios. A mi juicio, se fusionó una perspectiva de la justicia transicional con una perspectiva de la justicia, y no hablo de la administración de la rama judicial, sino de resolver esos conflictos por la vía administrativa. Entonces, cuando hacíamos el plan de ordenamiento social de la propiedad rural y se identificaba todo lo que allí había que hacer, finalmente lo que se terminaba haciendo era avanzar en los planes de formalización de la propiedad privada, otorgar unos títulos que el 902 sacó de la rama judicial y se le facultó a la Agencia Nacional de Tierras para otorgarlos. Y allí múltiples problemas sucedieron: la verificación de las condiciones sobre la posesión, la verificación sobre las condiciones subjetivas para la prescripción adquisitiva. Eso se lo identificó la Procuraduría General de la Nación. Director, buenos días. Lo identificó la Procuraduría General de la Nación con anterioridad, y lo que se hizo para poder en este gobierno atender a la necesidad de regularizar las tenencias de las tierras y otorgar los títulos fue cambiar el modelo de atención, no para atender caso a caso, sino para poder focalizar en municipios específicos sin la necesidad de hacer un gran plan de ordenamiento social de la propiedad, porque entre otras cosas, de los primeros planes que se formularon y se adoptaron, ni un solo proceso agrario derivó de su ejecución. Entonces lo que hicimos fue poner más eficiente la intervención de la Agencia Nacional de Tierras. Segundo problema del 902, en efecto, la judicialización indiscriminada de todos los procesos agrarios, todos los que yo ya he mencionado en relación con las obligaciones de la adjudicación, la revocatoria directa, pero también y particularmente los procesos de recuperación de baldíos. Como no hubo justicia agraria, sino era el juez promiscuo municipal, el juez civil del circuito en atención a la competencia residual el que resolvía, 5 o 8 procesos se llevaron a la instancia judicial, hubo conflicto de competencias y hasta la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo no se resolvió ni un solo proceso agrario. Cuando sometemos al Plan Nacional de Desarrollo ese numeral sexto declarado inconstitucional por vicios de forma, por carencia de ese debate público, lo que hicimos fue resolver en ese periodo que estuvo el artículo vigente más de 80.000 hectáreas en procesos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados y 140.000 hectáreas de procesos agrarios que estaban allí y que pudimos resolver permitiendo que ingresaran al fondo, y ahora me pronuncio sobre la naturaleza de los bienes que integran al fondo. Allí lo que en efecto hicimos, magistrada, para poder dar respuesta a su preocupación, es que cuando propusimos este nuevo proyecto de ley ordinario, que está dándose el debate en el Congreso de la República con las comisiones conjuntas, fue promover varias audiencias con la academia, más las 2 audiencias que promovieron las comisiones primeras de Cámara y Senado. Yo creo que hemos logrado dar un debate con muchas fuerzas políticas que nos ha permitido, y con muchos sectores de la academia y de la vida social, que nos ha permitido atender proceso agrario por proceso agrario, que es lo que necesita. Yo creo que mejora sustancialmente el decreto ley 902, porque pone cada proceso agrario en su justa dimensión, y con eso hablo del Fondo Nacional de Tierras. Los procesos agrarios terminan promoviendo al Fondo Nacional de Tierras los bienes sobre los cuales se pronuncia. Yo puedo recuperar un baldío que es adjudicable y entra al Fondo Nacional de Tierras. Lo que debería pasar es que ingresa a la lista de baldíos sin ocupación previa para adjudicarse, o puedo recuperar un playón, un terreno comunal que no puedo adjudicar definitivamente. Es un baldío inadjudicable, pero yo tengo un procedimiento diferenciado para entregarlo, que es el reglamento de uso y manejo. Esto lo que estamos haciendo es un trabajo que nunca se había hecho, y es poder caracterizar la forma, el patrimonio que conforma el Fondo Nacional de Tierras y poder diferenciarlo para poder definir su destinación específica. Y creo que ahí es importante tener en cuenta las fuentes que alimentan ese Fondo Nacional de Tierras, porque no son solo los procesos de adquisición. Como la meta de los 3 millones de hectáreas no se hace solo con procesos de adquisición y redistribución, sino con el conjunto de procesos agrarios que están allí. Yo puedo cumplir los
unos 3 millones, con un proceso agrario de recuperación de baldíos indebidamente ocupados que luego adjudico de manera definitiva porque el baldío es adjudicable, la puedo cumplir a través de la adquisición directa y de su redistribución, o lo podría cumplir con una donación que se haga al Fondo Nacional de Tierras, o con esos bienes que están en el Fondo Nacional de Tierras no caracterizados y que tienen una ocupación irregular por medio de la cual deba pronunciarse la Agencia Nacional de Tierras, o aplicando caducidad administrativa o aplicando condición resolutoria que nos permita a nosotros retomar el fortalecimiento de esos bienes. Aquí lo que hay que decir es que ni el Fondo de la Agencia Nacional de Tierras, ni el Fondo del Frisco, ni el Fondo de la Unidad de Reparación de Víctimas han tenido una administración adecuada, lo que implica que muchos de los bienes agrarios que deben estar en destinación y disposición de la reforma agraria y de las economías campesinas no lo estaban, lo que implica un gran esfuerzo que claramente va a superar este periodo de gobierno, y lo que hemos intentado hacer es dejar esas medidas normativas allí para que puedan ser cumplidas en lo sucedido por las siguientes administraciones. Hay una dispersión, se dice, de la normatividad agraria, y eso claramente yo creo que ninguno de los que hemos estado en el derecho agrario podría contradecirlo. Tenemos normas desde 1882 que hoy están vigentes y no por antiguas son desuetas, sino son muy importantes. La protección al colono que debe ejercer de oficio de la Procuraduría General de la Nación creo que es una de las normas fundacionales del régimen agrario, y lo que estamos intentando hacer una vez tengamos la jurisdicción agraria es empezar a sistematizar eso, lo cual ya no será un esfuerzo solo de la administración, sino que con la jurisprudencia que pueda salir de esta jurisdicción seguramente lograremos ordenar eso. No obstante, no es cierto que el proceso de adquisición de tierras sea disperso. El proceso de adquisición de tierras está arreglado en la Ley 160, reglamentado en el 1071. Lo que hizo el Plan Nacional de Desarrollo fue darle fuerza a la oferta voluntaria. Y no es de menor monta, la oferta voluntaria de tierras nos ha permitido construir gobernanza con los propietarios de la tierra, lo que implica que no se ve el propietario amenazado o coercionado por el Estado, sino que tenemos un acuerdo de gobernanza para poner tierras concentradas en disposición de la reforma agraria, y yo creo que ha sido la apuesta de paz más importante que este gobierno ha presentado acá, y que yo lo pondría como un avance del cumplimiento del acuerdo de paz y en lo fundamental como un avance del régimen de administración de tierras. Nosotros hemos hablado del tema de regularización y creo que alguna de las señoras magistradas lo preguntaba, y el tema de regularización tiene que ver con poder reconocer ocupaciones históricas que están allí identificadas en el acuerdo de paz y que además la sentencia lo reconoce de manera clara, porque cuando la 488 ordena un plan nacional de clarificación y con ello un plan nacional de recuperación en el auto 040 del 2017, lo que suscitó fue una actuación administrativa impresionante que sometió a la gente que tenía sentencias de pertenencia a la angustia de poder perder su tierra. Lo que hace la SU, es decir, no todo el mundo tiene una ocupación indebida, porque si esa persona fue al juzgado y esa persona tenía las condiciones subjetivas y el predio tiene las condiciones objetivas, mal haría el Estado ahora en suscitar nuevos procedimientos administrativos que discutieran esa relación de tenencia, que es lo que llamamos aquí el Plan Nacional de Regularización, que la magistrada lo llama formalización masiva. Y eso ha sido un esfuerzo muy grande de articulación interinstitucional para saber cómo determinar que la persona que acudió al juzgado cumple las condiciones subjetivas para ocupar ese bien baldío y que debemos reconocer esa sentencia para garantizar esa relación de tenencia. Y ahí se hizo un esfuerzo inmenso, esfuerzo que además parte por diferenciar modelos de ocupación en el territorio de manera distinta. Una situación es la que tenemos en Córdoba, porque en Córdoba hemos identificado sentencias de prescripción sobre bienes de uso público, de secamientos de las ciénagas, que nosotros no podemos avalar y que tenemos que entrar a recuperar, además porque son bienes de uso público. Pero otra es la situación en Cauca, donde muchas de esas prescripciones se dieron por lo que usted ha notado, magistrado, el fraccionamiento irregular de la propiedad, por personas que ante un gran título que se fue desagregando año tras año no tenían el antecedente de pleno dominio, o que pese a que no tenían el antecedente de pleno dominio, claramente allí había una ocupación histórica. Y en esos procesos lo que hemos hecho es tratar de identificar claramente ese antecedente registral. Si existe prueba de la propiedad privada, no nos metemos con esa sentencia. Si no existe prueba de la propiedad privada, avanzamos con el proceso de regularización verificando los requisitos subjetivos. Lo que yo podría decir es que en Boyacá y en Cauca eso le ha dado tranquilidad a la gente, porque hoy la gente no tiene miedo de que ante las decisiones que tiene que tomar la agencia esté en cuestionamiento su situación jurídica, y que con la decisión administrativa de regularización que profiere la Agencia Nacional de Tierras vamos a avanzar. Por eso sí,
magistrada Natalia, lo que estamos haciendo es, de acuerdo al modelo de ocupación del territorio y al conflicto sobre los bienes baldíos, poder precisar cuál es la actuación administrativa, porque en efecto tenemos dificultades institucionales. ¿Y cuáles son esas dificultades institucionales? Es que nosotros pasamos de un INCORA con presencia en los 32 departamentos, casi que con presencia municipal, a una Agencia Nacional de Tierras con 8 unidades de gestión territorial, que la planta del INCORA, que eran de miles de personas, terminó reducida a 200 funcionarios de planta. Hoy las entidades del Ministerio de Agricultura, ninguna tiene una planta de más de 200 personas y por eso recurrentemente vienen las administraciones acudiendo a contratos de prestación de servicios, lo que dificulta, porque usted lo ponía de presente, magistrado, es que la persona que entra y no tiene conocimiento del régimen agrario tiene la posibilidad de incurrir en error demasiado fácil en un régimen absolutamente especializado. No obstante, nos ha tocado funcionar con órdenes de prestación de servicio, entre otras cosas, porque el proceso de adjudicación, de adquisición y de procesos agrarios, conforme la ley 160, es indelegable. Entonces deben fortalecerse los equipos. Gran parte de lo que se hizo de manera tercerizada en administraciones anteriores, hoy se está teniendo que revisar, porque cuando el funcionario que tiene que ser doliente del trámite y del proceso llega al proceso y no ha tenido equipo suyo que le haga el trámite, pues vuelve a revisar la actuación administrativa y constituye eso un reproceso. Yo ahí diría que el gran reto institucional es poder reconstruir una institucionalidad agropecuaria hecha por mérito, con una planta suficiente, con presencia territorial y formación especializada, lo cual sin duda ha intentado hacer este gobierno a través del tema de la formalización y de la discusión que estamos intentando abrir para el próximo año en el marco de las apuestas para poder crear esa nueva institucionalidad agraria que no será del periodo de este gobierno, pero que nos parece una discusión importante. Y entonces, en ese sentido, ese fortalecimiento institucional debe acudir, magistrada Diana, a las posibilidades que hoy tenemos, que es poder reforzar con órdenes de prestación de servicio la actuación misional en el territorio. Yo no sé si ahora el director va a hacer referencia a eso, pero él ha dicho, para poder hacer un levantamiento, saber que un bien que vamos a adquirir cumple con la condición y con la capacidad agrológica, debe ir un funcionario especializado a mirarlo, porque si yo lo miro desde un satélite, pues puedo ver como suele verse la tierra desde Bogotá, como un mapa verde útil, y ahí tenemos dificultades. Ahora el director explicará si ha hecho un estudio suficiente que justifique el incremento de esa planta de personal, y yo cierro con la pregunta que nos hace el magistrado Juan Carlos respecto de cuál es ese dato que demuestra que el viraje de la política en el sector agropecuario de este gobierno ha dado resultados, y yo me quedo con las cifras de avance en la meta de los 3 millones y de los 7. Hemos ingresado al Fondo Nacional de Tierras 450.000 hectáreas, de ellas más de 80.000 hectáreas han sido por recuperación de baldíos indebidamente ocupados, lo cual demuestra que tomamos en serio esta orden de recuperar el régimen especial de administración de los baldíos y ponerlo en su destinación, y hemos puesto más de 275.000 hectáreas en comunidades campesinas, lo cual no tiene un antecedente ni en la Agencia Nacional de Tierras ni en el INCODER, quizás sí en el INCORA en los primeros años de la implementación de la reforma agraria, pero que hoy nos ha permitido, restableciendo ese programa de adquisición de tierras para campesinos que, insisto, fue quitado del ordenamiento jurídico en el 2005, la posibilidad de decir que tenemos 275.000 hectáreas para poderlas trabajar. Tenemos un reto, y eso hay que decirlo de manera clara, frente a la adjudicación definitiva, porque estos bienes, en un proceso que es delicado y que está especialmente reglado, implica que yo no puedo desembolsar los recursos de la adquisición directa hasta que tengo el negocio jurídico consolidado, y eso nos ha implicado que esos negocios jurídicos, hasta tanto no vayan a la protocolización y al registro, pues no pueden ser no solo obligados en el desembolso, hemos asegurado los recursos, sino en lo fundamental para salvaguardar nuestros derechos y los de los propietarios, cómo podemos desembolsar esos recursos una vez ejecutoriado, y hemos puesto en acuerdo entre las partes en administración provisional esos bienes que ya quienes ingresan, como ha sido histórico en el régimen agrario, a esos bienes cumplen ya con unas condiciones previamente verificadas por la autoridad agraria.